Bienvenidos a De eso se trata, un podcast donde hablamos de la vida y de la fe sin filtros, sin religiosidad y sin prejuicios. Con Germán y Karina Rica exploramos temas que nos desafían, nos hacen reflexionar y nos acercan a una fe auténtica. Porque la fe no es solo teoría, es vida. Y de eso se trata. Hola, hola, bienvenidos a todos los que se han conectado en Buenas. este nuevo episodio que estamos grabando con Cari. Hola, amor, ¿cómo andás? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, Gordi. Bueno, si estuvieron, bueno, por ahí que subimos una fotito, Sí, pero vamos a estamos subir una foto grabando en la seguramente. cocina de casa, así que no se asusten, pero bienvenidos a todos. Bienvenidos a este episodio, este nuevo episodio. Este nuevo episodio es parte de una miniserie, es el segundo de la miniserie llamada Lecciones del Desierto. Así es, el segundo y el último, Sí, porque es es el último. mini Es una serie. miniserie, exacto. Y lo lindo de este episodio que grabamos hace un par de semanas es que ha habido una linda retribución. Es Vimos algunas verdad. personas que pudieron escribirnos, especialmente en YouTube. No sé por qué la gente está más familiarizada con YouTube. Nos Sí, escribieron algunas cosas, feedback, y fue muy lindo poder leerlos. Y la verdad que nos anima bastante cuando ustedes nos escriben. Y de hecho, les cuento que muy pronto vamos a relanzar nuestro sitio web. Nuestro sitio web apa. www.deesosetrata.com va a tener nuevas cosas, herramientas, va a estar bastante bueno. Sí, la verdad que, bueno, esperamos con ansia que se pueda lanzar eso. Desde ya muy agradecidos a quien nos está ayudando con todo Sí, eso. sí, Josué nos está ayudando desde Gracias, Josué, Ecuador, así que gracias Josué por haber trabajado. Pastor Josué, de hecho, es el Pastor pastor. Josué, que Es canta muy bien. muy Lo bien, descubrimos sí, ahí nos cantando conocimos, excelentemente. sí, sí, recién en este pasado julio lo conocimos, un varón de Dios, y nos está dando una mano tremenda y realmente estamos más que bendecidos. Pero en fin, bueno, Más que bendecidos. Y más que bendecidos también que también lo van a encontrar en la página, algunos testimonios. La gente nos hizo llegar algunos testimonios de cómo sí. el podcast le fue de bendición. Así que esa siempre ha sido nuestra oración, que a través de lo que compartimos, estas charlas absolutamente en tono de conversación, puedan ser de bendición para todos. Exacto. Así que si tenés de repente, y si te animás, mandarnos tu testimonio, podés mandarlo a nuestro correo, podés escribir, decirnos cómo te bendijo, de repente escuchar algún episodio en particular, o de repente algo que dijimos o algo que te gustó y te bendijo y Dios lo usó para tu vida. Así que sentite en libertad de escribirnos, así podemos interactuar más. Recordarles el email, a donde Así pueden es. escribirnos. Sí, info@deesosetrata.com. Ese es el más rápido para estar en contacto. Pero bueno, también estamos en Instagram y estamos ahí en varias redes sociales. Por lo menos queremos en algún momento estar en otras redes sociales, pero por ahí, Está- ahí vamos, un Ya, pasito a paso. ya te anticipé, uno de los solos de los episodios salió en video, pero nos están pidiendo video. No sé por Sí. qué, porque tampoco se están perdiendo un montón al Como dice vernos. un amigo nuestro, nosotros tenemos cara para radio. Tal cual, tal cual. Bueno, habla por vos, mi amor. No. Bueno, sí, pero bueno, vamos a Sí, lanzarnos estamos con el trabajando en video. eso, así que muy pronto van a salir los Así videos. es. En Entonces fin, vamos al tema, porque de vamos al eso tema. se trata el segundo episodio de estas lecciones que Ujú. uno aprende en el desierto de lo que queremos compartir hoy. Entonces, ¿cuál es el primer El, punto, primer- el Ger? punto que, bueno, el día de hoy queremos hablar del desierto como un lugar de preparación y de refugio. Así que ese es un poco por ahí el título que tenemos en este tema. Y uno de los puntos que queremos conversar también es el desierto como un lugar de encuentro, ¿no? Y hay un hermoso texto en Marcos capítulo 1 que nos recuerda la importancia de los espacios de encuentro, donde Dios nos aísla, como hablamos la semana pasada, esos lugares que por ahí no Mm, son gratos, no son lindos, no es lo mejor, no es lo que quizá uno no le gustaría o intentaría obviar, claro, pero es parte del plan de Dios. ¿Para qué? Para tener un encuentro profundo con nosotros. así es. Bueno, vos mencionaste Marcos 1:35, permíteme que lo lea. Dale, Entonces porfa. dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de su casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Mm, Se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Esa palabra del lugar solitario es la palabra éremos. ujú. ¿Se acuerdan que en el primer episodio hablamos que éremos y Midbar tenían que ver con este lugar desierto, Era la desolado? misma palabra en el griego. Exacto. Entonces, interesante que es algo que el Señor eligió. Sí, y no es la primera vez que leemos en la Escritura. De hecho, en Mm, los Evangelios, en la vida de Jesús, vemos que muchas veces Él intencionalmente se aparta del grupo a estar a solas, a tener ese momento con el Padre. Y esto nos está recordando que el Señor intencionalmente busca esos espacios de encuentro. Ahora, ¿cuánto más nosotros necesitamos experimentar esos encuentros? Entonces, no todo desierto en nuestras vidas es malo.
Todo Ujú. desierto, por más que pareciera duro, tiene un propósito de fondo. Y tenemos que empezar a ver el desierto como una oportunidad para encontrarnos de otra manera con el Señor. Porque a veces, no sé si te pasa a vos, Cari, pero a veces cuando las cosas están aparentemente bien y no hay ningún Sí. tipo de problemas, nuestra tendencia es olvidarnos de Dios y nuestra tendencia es empezar a seguir haciendo cosas, llenarnos de actividades y Dios es parte, pero es como que seguimos adelante. Pero solamente cuando pasamos por circunstancias difíciles, cuando nos acordamos de Dios y Mm, ahí empezamos intencionalmente a buscarlo. así es. Bueno, como decía el texto, que el Señor se levantó y se fue a un lugar solitario y se puso a orar, a dialogar. A veces estos espacios de desierto los genera el Señor, Sí. porque Él necesita hablarnos. Y como decís vos, cuando estamos quizás en un momento bueno, Mm, em, n- no estamos tan pendientes del Señor. sí. No todo el mundo, no vamos a generalizar y no pasa siempre, pero puede pasar. O quizás venimos bien, pero para ir a lo próximo del Señor necesitamos quizás un tiempo a soledad con el Señor para sanar más, para purificar más, para Mm, profundizar más, porque hay algo del Señor que Él nos quiere revelar sobre Él, que de otra manera, si hubiese tanto ruido alrededor, no podría discernir la voz de sí. Dios. El Señor, nuestro Creador, nos conoce y Él Sí. sabe exactamente qué necesita Germán, qué necesita Karina, qué necesita vos que estás escuchando. Y muchas veces el desierto es parte de lo que necesitamos para ir al siguiente nivel en nuestra relación con el Señor. Mm, Viste, bueno, pasaje muy, muy conocido, Oseas 2:14, Sí, cuando dice, bueno, yo tengo una versión, tengo varias versiones acá porque es inclusive un texto que hemos nosotros usado muchas veces, ¿no? sí, Para para darnos animar. cuenta que el desierto es un lugar de palabra, de presencia y de Sí. encuentro con Dios, como dijiste vos. Dice, vamos a ver en esta versión, déjame ver porque tengo tantas, dice, yo lo voy a enamorar, hablando del Señor, hablando de la mujer de Oseas en ese momento, la llevaré al desierto y le hablaré el corazón. Sí. Y después hay otra versión, dice, la llevaré al desierto y allí hablaré tiernamente. Mm, O le hablaré con ternura en el desierto y le hablaré a su corazón. Entonces vemos como es la iniciativa del Señor por ahí de llevarnos a estos lugares desolados para poder hablarnos, y dice tiernamente, no es que me lleva, me sí. hace aparte para, te voy a poner en penitencia, y como nosotros haríamos con los hijos, vení, vení, vení que te quiero decir algo, ¿viste? Hay un cuento. Bueno, pero vení que te quiero decir una cosita, y le decimos de todos los hijos en silencio. Dios no, mira qué amoroso el Señor. Sí, qué lindo en el contexto de Oseas, en el Mm, texto que leyó Cari, la esposa de Oseas era una ramera, era una prostituta. sí, Y el Señor, como le pide, lo desafía, o sea, que se case con ella y que la ame. Obviamente ahí hay una figura del amor de Dios sobre aún nosotros, que muchas veces le fallamos, le somos infieles. Pero aún en ese contexto el Señor le dice esta palabra que Cari nos leyó, con amor la va a llevar al desierto para hablarle a la persona, al corazón tiernamente. Yo recuerdo tiernamente. una vez, hace un par de años, estaba hablando con alguien que estábamos en como una sesión de consejería y esta Mm, persona me estaba contando de una situación con un ser querido sí. que veía que no avanzaba, que la situación estaba complicada, que esta persona estaba olvidando del Señor, estaba en desesperación, pero estaba de repente viviendo una situación difícil. Y me Mm, acuerdo que el Señor me dio ese versículo para abrir y decir, mira, ¿sabes qué? Quizá esta situación que a tus ojos parece, o cómo puedo hacer para quitarles que no pase por esta situación, por este desierto, sí, por ahí es el Señor que le está llevando para hablarle a lo profundo del corazón, porque de otra manera si no, no iba a escuchar. Y sí. pasa más o menos lo mismo en esta historia que leímos en Oseas. Por eso también quizás te pase que no estés en un desierto, pero observas que alguien a tu alrededor puede estar en un tiempo de desierto. Sí, Tenemos que estar bien seguros de parte del Señor que de repente la persona está en este desierto para no entrometernos en la obra del Señor y no querer hacer las cosas más sí, fácil o querer tomar el lugar para, no, para tratar de que pase rápido, que no sufra, que no. No estoy hablando por ahí de un ser querido, un sí, amigo, algún discípulo, nuestros hijos, nuestra familia, ¿no? Gente de la iglesia, gente que amamos, que por ahí estamos viendo que Dios la está tratando, lo está tratando.
Y lo peor que podemos hacer es entrometernos, porque es un tiempo de Sí, encuentro con sí, Dios. es un tiempo de encuentro donde el Señor afirma nuestra identidad, un Sí. tiempo de encuentro donde el Señor fortalece nuestra fe, es un tiempo de encuentro donde el Señor nos lleva y de alguna forma nos estira y en ese estiramiento empezamos a ver a Dios de una forma que antes no lo veíamos, no nos Mm, percibíamos. Entonces, de repente, una buena pregunta para los que nos están oyendo en este momento es, quizá, ¿qué te parece si la situación que te está tocando vivir, la prueba que estás enfrentando, mm, ¿no será en realidad un parte del entrenamiento y el trabajo del Señor para fortalecer tu fe, para afirmar tu identidad? No lo tomes todo como algo malo. A veces estas situaciones uno tiene que saber discernir si esto es un sí, desierto. Y obviamente, creo que hablamos de esto la semana sí, sí, pasada. Hay hablamos de eso lugares un que, poquito. bueno, nuestro propio pecado nos lleva ahí, pero esto Sí, no es nada que ver con pecado. Estoy hablando cuando Dios nos hace caminar por lugares una, áridos. o una invitación a escuchar a Dios de una manera más Sí, profunda. sí, sí, Creo que esta semana estuve pensando un montón sobre esto, ¿no? De que, viste, cuando habla de José, que lo que hicieron los hermanos, sí. eh, pensarlo, viste, dice, ustedes lo que todo lo voy a parafrasear para no La decirlo versión San Reina Karina. Valera, pero decirle, todo lo que ustedes intentaron para mi mal, el Señor lo usó para bien. Sí, Llegar a ese punto, ¿no? Que por ahí es cierto, el enemigo quizás intentó destruirme, halló espacio en mí, halló áreas débiles que no estaban santificadas, que no estaban entregadas y tuve que de repente o caí en pecado o me dejé caer o en tristeza o en depresión o realmente me equivoqué. mm, Y aprovechar eso, y hoy estoy viviendo la consecuencia de mi pecado. Más allá de cómo se vea la consecuencia exteriormente. Hay cosas que nunca vamos a ver ni vamos a saber, que sí, solamente pasan entre las personas y el Señor, pero hay una consecuencia que por ahí se deja ver que es que como que la persona se apagara, sí, ¿no? sí, Y o que llega un momento que vos no lo podés pilotear, no lo podés enmascarar más, ¿no? mm, Entonces, aún así, fuera que el Señor te estoy llevando al desierto o mi mala elección me está llevando al desierto, cualquiera sea, de decir, no, mira Señor, voy a aprovechar este tiempo, este desierto, para que vos me hables, mm, para estar con vos, para que, como dijimos el episodio pasado, para que me abra los ojos sí, y yo pueda ver los milagros aún en medio de esta situación. sí. Excelente, excelente. Creo que es bueno, es válido que todos los que están escuchando en este momento Mm, podamos, depende de la situación que estés viviendo, podamos ir y decir, Señor, quiero más, quiero ir a aguas más profundas. Y aún en el mm, lugar donde estás, si son aguas más profundas, tengo que ir a esa intimidad donde me estás llamando. Así que excelente, el desierto como un lugar donde el Señor quiere encontrarnos, donde quiere estar con nosotros. Pero también el desierto ha sí, sido, y lo vemos especialmente en la vida de Jesucristo, que ha ujú, sido un lugar de tentación. tal ¿No? cual, Todos se acuerdan después de los 40 días de ayuno que Jesús vive y experimenta un tiempo de intimidad profunda con el Señor. sí. Lo siguiente, ¿qué era? Un Una tiempo, un tentación. tiempo de tentación. Entonces, el lugar, como decís vos, de tentación. Dice Mateo 4:1, el Espíritu llevó a Jesús. ¿Quién lo llevó? El Espíritu Ujú. llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Wow, Entonces, y son fue partes de como, las pruebas como con Cari hablamos hace unos minutos atrás, ¿no? Son esas cosas, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué se siente tan duro? ¿Por qué es tan difícil? Y es en realidad que es el mismo situación que prueba nuestra fe. También tenemos que entender que no hay otra forma de mm, validar nuestra fe que es a través de las pruebas. Realmente de ahí se ven realmente de qué estamos hechos, dónde están nuestras convicciones. ve, Como de alguna forma decimos hace unos minutos atrás, ¿no es cierto? Cuando decimos, cuando todo está bien, quizás es fácil adorar al Señor, pero cuando la situación es tan difícil, a veces no lo es. Y me recuerda, recientemente, esta semana, nuestra hija Fiore nos hizo escuchar una canción sí. una canción de ¿Cuál? es enganchado de varias Ah, canciones a viejas de Ana y Ricky, que son unos chicos de México que de hacen worship. México. Era Renuévame, Sí, Ven Espíritu, sí, estas canciones hermosa, así. hermosa. Además, si estás escuchando, vayan, buscan Ana y Ricky Worship, está en todos lados.
Pero ¿saben qué? Lo vimos y empezamos a querer conocer más de lo que están haciendo estos chicos y nos dimos cuenta que el muchacho Sí, Ricky, él tiene una enfermedad que le descubrieron justo antes de casarse y bueno, llevan 5 años con esta enfermedad, un trasplante de riñón que no sale y un montón de cosas. O sea, muy, muy y triste. sigue esperando el Sigue milagro esperando el milagro, pero ¿sabes qué? Puso un videito hace 2 semanas, él de él. dando como un Ujú. update de todo lo que está pasando y hablando de todo lo que están aprendiendo del Señor, de lo bueno que es Dios y cómo su fe sigue inmutable. Entonces yo cuando escuché a este muchacho, obviamente uno se emociona porque ve Sí, un pues, muchacho de 30 años con todo con esto, un bebé. con un bebé Ujú. y toda esta historia, pero también me lleva a este punto, estos desiertos donde el Señor nos lleva, donde nuestra fe tiene que ser probada. Nuestra fe Mm, tiene que ser probada. Y es ahí donde se ve de qué estamos hechos. Es fácil cantar, es fácil levantar nuestras manos cuando todo está bien. Pero ¿qué sí. pasa cuando las cosas no están bien, no es cierto? Ujú. Eso deja ver lo que hay, Ujú. pero lo, que- lo deja ver no porque Dios necesita verlo, es porque Mm. yo necesito Sí, verlo. sí. Entonces a veces Esa es la uno cree, diferencia, esa es la sí, clave. a veces uno cree que está re bien, ¿no? Ujú, O que hay cosas que están solucionadas. Y vienen estos tiempos donde Dios me llama a soledad y que se ve como un desierto, pero en realidad me deja ver que hay cosas que todavía tengo que seguir entregando, sí. que hay cosas que todavía necesito seguir conociendo de Dios, Mm, ¿no? Me impresiona esto también, que el texto que acabo de leer dice, fue llevado por el Espíritu, sí. ¿no? Esta iniciativa del Señor, como dice, yo te voy a llevar al desierto, yo te voy a seducir y te voy a llevar al desierto para ser tentado por el diablo. Dos cosas. El desierto tiene propósito, Ujú. ¿no? Cuando el Señor te lleva. Y segundo, que nunca, ninguna tentación va a ser del Señor. Viene Satanás. Dice la palabra del Señor, no crean que son tentados por Dios. Dios no puede tentar a nadie. Es Satanás el que te tienta. Y quizás en ese desierto uno tiene que dar la posibilidad al Señor para que el Señor nos dé la victoria Ujú. y el enemigo tenga que huir, ¿no? Y Excelente. vemos el desierto que hay dos, uno que triunfó y otro que cayó, ¿o Ujú. no? En el Sí, 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 desierto. sí. Lo interesante también en esta historia de Jesús en el desierto es cómo Jesús se enfrenta a esta Mm, tentación. O sea, nos muestra que hay una salida a la tentación, a la presión hay una salida. E interesantemente, la forma en que Jesucristo vence es a través de la palabra, a través ujú. de confrontando y discerniendo cuando la mentira viene y confrontándola con la verdad de la palabra. Entonces, esto es muy importante para que todos entendamos. El enemigo siempre va a buscar querer engañarte, va a querer engañarme, pero nosotros tenemos que discernir y dependemos del Espíritu Santo que mora en nosotros, según la palabra del Señor. Romanos 8, hermosos textos ahí vas a encontrar, pero es a través de la palabra, de lo que leemos, de su palabra, cómo nos nutrimos y tenemos las herramientas para poder enfrentar la tentación. Entonces no es algo que lo peleamos con nuestras propias fuerzas, es algo que lo peleamos a través de las herramientas que el Señor nos da y a través de la inspiración del Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos lleva a toda verdad y que nos da las herramientas justas para enfrentar. Y a Ujú. veces en la tentación, y estos muchachos, muchachas que están escuchando, hay que huir, no hay que quedarse, hay Para que todas salir las corriendo edades. para todas las edades. Así es, para todas las edades, ¿no? A veces uno cree que la tentación la vive alguien joven nada más. No, no, no. Todas las edades. Y lamentablemente hoy se están viendo tantos y se están escuchando tantos ejemplos de gente que por ahí no huyó de la tentación y el enemigo aprovechó para exponerlos públicamente, ¿no? Lo cual es muy triste. Pensaba en esto de que el Señor dice, como dijiste vos, no venció con la palabra. Ahora, Satanás también usó la palabra, citó Mm, un salmo, pero la comunión con el Espíritu y la palabra, el Señor pudo darse cuenta cuando estaba siendo mal usada la palabra, sí, ¿no? sí. Entonces, a veces, fíjate, porque el diablo viene a tentarle aún mal usando la palabra. Mm. Increíble lo haya hecho con el que le inspiró, pero este, Pero así es el enemigo. así es el Por enemigo. eso decía esto de discernir, donde necesitamos el Espíritu Santo, Exacto. porque a veces algo es confuso, algo parece Mm, bueno, o está enmascarado como si fuera, o empaquetado con una forma buena, pero en realidad de fondo lo que nos quiere es sacarnos del centro. no, y engañarnos Sí. absolutamente. Decime, lamentablemente, obviamente jamás vamos a dar ejemplo de testimonio de quién, pero nosotros hemos escuchado gente que se ha sentado a hablar con nosotros que tenían la palabra en la cabeza totalmente distorsionada. Sí.
Muchas mentiras. totalmente distorsionada, ¿no? Sí. Entonces decís, mira cómo también el enemigo te puede venir y tentar con una palabra distorsionada. Por eso dependemos del Espíritu Santo, la palabra del Señor y del Mm, Espíritu Santo. así es. Interesante. Entonces, el desierto como un lugar de encuentro, el desierto como un lugar de tentación, ¿verdad? Y también podemos ver que el desierto como un lugar de misión, ¿verdad? Wow. De propósito. Pero como, bueno, Caína dijo, hay propósito en el desierto. Ahora lo que Mm. estamos diciendo que en el desierto muchas veces encontramos propósito, ¿no? Y el texto que tenemos para compartirles es el texto de Mateo capítulo 3. Estamos casi siempre hablando en el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo del 1 al 3, donde habla de la voz que clama en el desierto. Estamos hablando de Juan el Bautista. Entonces voy a leer, no sé si lo tenés vos ahí, Cari, si no, Sí, acá lo encontré. dale. Solamente que estoy con los anteojos de lejos y no veo de cerca, pero bueno, esto no se ve, no se ve, Eso menos no se mal. ve, no sale en el video. Me voy a poner los anteojos correctos la próxima vez. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando, ¿dónde? En el desierto de Judea, y diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Para Juan el Bautista el desierto era el lugar donde Dios quería usarlo Mm, para cumplir su propósito. sí. No estoy diciendo que todos debemos No, estar no, lo no. mismo, ese es un llamado muy específico, pero sucede en algunos. También encontramos un texto en Marcos capítulo 6, 31, que nos habla donde Jesús invita a sus discípulos a descansar en el desierto. Así Mira que vos. es interesante. O sea, podemos hallar por un propósito. Dios nos puede dar dirección en el contexto del desierto. En el caso de Juan el Bautista, ahí es donde Dios quiere usarte, pero también en algunos casos, como vemos en este, lo voy a tratar de leer en este momento, es Mateo, 6:31. Marcos 6:31, Marcos perdón. 6:31. Como no tenía tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo, vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Ese lugar tranquilo en el contexto Eremos. era Eremos, que ese es el desierto, un lugar tranquilo y descansen un poco. ¿Se puede descansar en el desierto, Karina? ¿Qué piensa? Em, sí, Ujú, cuando logro entender sí. que este es un lugar para encuentro con Dios, que, que esto se puede volver el lugar de mi misión, como decís vos, Ujú, de descanso, el lugar donde voy a escuchar y puedo ver cosas milagrosas del Señor. Si solamente estoy concentrada en que no veo las horas que pase esto, que esto es una tortura, y sí. lo único que voy es al Señor a quejarme, 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 y no hago silencio para ver, para escuchar si Dios tiene una perspectiva diferente de lo que estoy viviendo, porque a veces pasa eso, estoy tan aturdida con mi propia voz y mis quejas, que por ahí pueden ser muy valederas, Sí. que no estoy escuchando a Dios, que quizás tenga otra visión, una visión, como decís vos siempre, una visión más alta Mm, de mi situación, y que quizás fue idea de Él sí. de Así llevarme es. al desierto Así para hablar es. conmigo. Así es, en el desierto el Señor puede hablarnos, puede inspirarnos, seguramente va a fortalecernos. En el desierto nos va a ajustar a veces áreas de nuestras vidas y poder ver cosas que no veíamos antes y ahora empezamos a ver. Yo recuerdo nuestra historia cuando recién estábamos casados, que el Señor nos llevó a una situación, una crisis financiera, Sí, recién 20 y casados. pico de años atrás. Sí. Sí, ya más de 23 años atrás, por lo menos más de 23 años atrás. Pero ¿saben qué? Lo interesante es que muchas cosas que aprendimos y que empezamos a ver fue en el desierto. En ese Sí, desierto empezamos a ver la necesidad de otros, sí, porque estamos tan inmersos en nuestra inmadurez sí, que derrochamos, no ahorramos y demás cosas. Bueno, tiene que ver sí. con la finanza, pero no, ese no es el punto. El punto es que uno ve las cosas diferentes cuando uno pasa en el desierto y cuando uno está abierto a que el Señor trabaje, que el Señor Mm, ponga dirección, que el Señor lo indique. Para nosotros en ese momento fue muy claro. El Señor nos habló y nos dijo que teníamos que ser generosos. Y sí, aprendimos la generosidad. Y desde ese momento hasta el día de hoy tratamos de practicar la generosidad. sí. Y bueno, nos tocó aprenderlo de esa manera. Pero, ¿qué otras cosas tenés que aprender? Vos que me estás escuchando en este momento, ¿qué cosas Dios te quiere enseñar en el desierto? ¿Qué cosas Dios quiere hablarte? De repente parte de ese propósito, ese deseo de conocer a Dios o entender qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida, se va a revelar en el desierto. Mm. Probablemente se revele en el desierto.
Para eso tengo que estar dispuesta Mm, a que Dios me lo revele, como decís vos, que el sí. Señor lo haga. Este lugar, este desierto como lugar de misión, eh, a veces hemos escuchado gente que Mm, vive su espacio de trabajo o de facultad como si fuera un desierto, sí, porque sí. es una tortura estar ahí. Y en el caso como el que decías vos de Juan, fue el espacio para el Señor. Quizás Dios te tiene ahí todavía Mm, porque tenés que levantar una voz profética. Y entonces cuando sale de la mirada de mí, de que es mi problema, que a mí no me gusta, que no me tratan bien, que son todos unos incircuncisos en el trabajo, en la facultad, donde sea, me doy cuenta que Dios me puso en ese lugar oscuro para hacer luz y para llevar una voz profética en medio del desierto. así es, esa es la clave. Levanta tus ojos, no te sumerjas en la situación solamente, levanta los ojos. Hay un Dios que te habla, hay un Dios que tiene propósito, hay un Dios que quiere hablarte, quiere trabajar en tu corazón y quiere usarte ahí donde estás. Entonces no veas las situaciones solamente con tus lentes. Pedile al Señor que te ayude a mirar las cosas de una forma diferente. Amén. Hay también un otro más. El siguiente punto, y ya es el último punto para cerrar esta miniserie. Hablamos del desierto en este segundo episodio como un lugar de encuentro con Dios, el desierto como un lugar donde enfrentamos tentación, nuestra fe es probada. El Sí, desierto, acabamos de decir, nuestro lugar de misión, donde encontramos propósito, pero también el desierto es un lugar de refugio. un lugar de refugio, un lugar donde yo puedo encontrarme con el Señor. Si bien cuando buscábamos un poquito sobre este tema, y la cita que encontramos fue Apocalipsis 12:6, Sí, que dice, si bien ustedes estamos hablando de Apocalipsis lleno de figuras sí, sí, escatológicas, ¿no? exactamente. Que por ahí no la puedo tomar literalmente. No, A no, ver, sería a un ver, gran error tomarlo por favor, no literalmente. podemos tomar literalmente, hay que ver el género primero antes de tomar literalmente. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios le había preparado para que allí la sustentaran durante 1260 días. Mm, El principio que yo veo acá es como huyó al desierto, un lugar que Dios había preparado. mm, Pensaba en Agar, sí. que, que tiene que ver con esto de que también se encontró con Dios. Dios le encontró en el desierto. Mm, Dios salió al encuentro de Agar cuando ella se estaba yendo embarazada, no sabía qué iba a hacer y con todo esto. Y sin embargo Dios la miró y Dios le habló, Dios le dio promesa y Dios la volvió a que volviera, digamos, a la casa de Abraham. y mira, también Elías. Dios Ujú. lleva a Elías intencionalmente al desierto. Sí, Y en ese desierto donde él estaba totalmente desanimado, en depresión, y algún psicólogo podría armar el perfil de Elías en esa situación, pero en ese momento es donde el Señor le milagrosamente le trae provisión, lo alimenta, le da una lección, le habla profundamente, le sí. enseña la dependencia desde otro nivel. Él venía de ganar y de ganar por goleada y ahora en otro proceso. Entonces, estos desiertos como espacios de refugio donde Dios intencionalmente no solamente nos quiere hablar, sino que ahora Él trae una provisión sobrenatural sobre nuestras vidas. Y también pienso a veces cuando uno tiene una pérdida, ¿no? Y está en un proceso de duelo, eh, consciente o inconsciente, Mm, o la estamos pasando mal, es el tiempo para correr al refugio. Decimos, sí, como dice David, ¿no? Torre fuerte, refugio, lugar seguro, mi escondedero, me encanta esa palabra y esa figura. Em, y pensaba en eso, ¿no? Decir, cómo el desierto se puede volver mi lugar donde yo voy a ir a derramar mi corazón delante del Señor. mm, Y aprender a ver al Señor como, como ese lugar absolutamente, no hay lugar más seguro que los brazos del Señor. Porque si el desierto eh, puede ser una idea de Dios, o puedo haber entrado en esto porque fue mi error, pero yendo al Señor, Dios tiene esta capacidad redentora de mis errores. Entonces, quieras o no, termina siendo algo que Dios puede usar para su gloria y para llevarme más adelante en su propósito, ¿no? sí, sí.
Sabes que me gusta mucho también ver la vida de Pablo. Pablo, después de esa Mm, conversión tremenda que sí, vemos desde el perseguidor de iglesia, a tener un encuentro personal con el Señor y cómo este quedó ciego y toda la situación. Inmediatamente después de ahí, cuando él escapa ahí entre medio de las sí, murallas, lo sacan, él pasa un tiempo, un periodo que algunos hablan, dicen que fueron como 15 o 11, que sí, entre 11 y 15 años. Ahí hablan algunos de, pasa en Arabia, en el desierto, eso lo vemos en Gálatas 1:17 sí. donde fue formado. No, la Biblia no especifica qué es lo que él vivió, pero sí vemos que hay lecciones que fueron muy profundas y de formación y de revelación y seguramente de restauración, de Y reenfoque, en el caso de él, de desaprender, de volver a sí, aprender, y de aprender a ver todo. las cosas de una forma Ujú, diferente. De nuevo, no había otra forma, tenía que sí, haber un desierto, ¿no? Entonces los desiertos muchas veces son necesarios, los necesitamos, sí. aunque nadie quiere ir por esos caminos. Nadie quiere ir. Me pasa que vos citaste hace un rato cuando nosotros pasamos un desierto allá por el Corralito, Sí, en 2001 para los 2001 para los que argentinos. argentinos, pero después de que pasó ese tiempo, mirando para atrás, y a mí me gusta tomar como notas de lo que voy aprendiendo. Mirando para atrás entendí lo que compartíamos al principio, que había una nube, que había milagro, que había maná, todo eso experimentamos literalmente que el zapato no se gastó, ¿o no? Sí, El, literalmente. Me el pasó en el primer día, trabajo. el primer día que cobraste el sueldo después de un año Ahí sin explotó mi zapato. trabajar, se tuvo que venir en taxi porque se le rompió el zapato, pero duró hasta el último día que cobraste el sueldo. Exacto. El Dios es primer bueno. sueldo. Dios es bueno. Increíble, Señor. Ahora, la próxima vez yo sabía en mi corazón que Dios me estaba llevando a otro desierto, yo le dije, ok, vamos, dame la mano, vamos, pero abrime los ojos porque yo quiero ver, porque en el desierto hay milagro. Exacto. Em, Alguien nos escribió de que Sí. dice, ¿cuál estaré pasando yo? No sé cuál estoy O de repente pasando. creo que la pregunta también tenía que ver con ¿Cómo esto, era? o paso en una, o estoy en una, o en otra cosa, ¿En no, cuál estoy? en cuál estoy, o estoy en un poquito con todas. La verdad es que Ujú. Dios es específico con cada uno de nosotros. Y puede ser, nosotros lo tratamos de catalogar, pusimos un Sí, número y hay mucho más cosas y seguramente hay mucho más profundidad que se puede encontrar. por Pero supuesto. sabes que por ahí no importa en cómo, sino que en cuántas estás. Seguramente estás en todas, puedes estar en todas a la vez, pero lo que tenés que entender es que es un desierto donde Dios está con vos, donde hay propósito de Dios. Y no pierdas el enfoque del que el desierto, porque en el desierto Dios te está hablando, Dios te está formando, Dios está alimentándote de una forma diferente, sí, absolutamente diferente, pero Mm, tiene propósito y es para el siguiente nivel en tu vida. Puede ser una enfermedad, puede ser una mala sí. noticia, una pérdida, como Karina recién nos decía. No importa lo que sea que te esté llevando al desierto, lo que te quiero decir es que no estás solo en el desierto, no estás Ujú. sola en el desierto. El Señor está a tu lado. No lo ves, quizás no lo sentís, pero Él está. Y Él Así te es. guía de la mano hacia ese camino, porque sabe que hay algo mayor Yo para creo tu que vida. la oración sería más bien, en vez de mostrarme cuál de los 7 tipos de desierto es, em, decir, Señor, si yo estoy en si vos me trajiste a este desierto, si yo me metí en esto, pero que sea para tu gloria, que sea Mm, para bien, que sea, abrime los ojos para verte, para ver tu sí, sí. provisión, para ver. Abrime los oídos para escucharte. Recordá que es el lugar del habla, donde hay palabra de Dios, donde promete Dios hablarnos con ternura. Entonces sea que estés, por así decirlo, el desierto como un lugar de formación, el desierto como un lugar de disciplina y prueba, el desierto como un lugar de provisión, o el desierto como un lugar de este encuentro con Dios, de tentación, o lugar de la misión, o el lugar de refugio, cual sea, o mucho O más. muchos otros más. Y mucho más, más allá de eso, lo importante es los principios. Dios está, Así es. Dios es bueno, Dios quiere hablarte, Dios te quiere mostrar algo. Y lo importante es silenciar cualquier cosa que me esté pasando y volver y abrazarme a ese refugio seguro. Y para conclusión o para ir Ujú. cerrando nuestra miniserie, Wow, el desierto, como hablamos bien en la Biblia, no es solo geográficamente, no es un lugar, exacto.
Estamos hablando como un lugar donde hay palabra de Dios. Dabar es la palabra en hebreo que estuvimos hablando en el episodio anterior, y eremos es la palabra en griego. Es un lugar de soledad, pero que se llena con la presencia de Dios. Esa es la buena noticia. Me encanta. No Palabra y presencia. Palabra y presencia en el desierto están ahí y están para vos y están siempre accesibles. Solamente tenés que aquietar todos los ruidos y enfocarte al Señor, ¿no? Así es. Entonces, y el lugar, el desierto no es para siempre. No. Tiene un principio. Tiene un Tiene un principio, que tiene un fin, pero que todo sea para el Señor. Bueno, llegamos al momento que te gusta, Ger. Así es. Entramos a nuestro momento de espejo y no ventana. Sí, no ventana. Momento donde te invitamos a que no pienses en alguien o en otra persona, sino que te pares enfrente del espejo, no importa si es chiquito o grande, te pares y te veas a vos mismos y puedas hacer una retórica, ¿no? Pensar y ver qué cosas necesitamos nosotros hacer ahí a la luz del espejo, vernos a nosotros mismos, qué cambios, qué cosas necesitamos. Entonces tenemos algunas preguntas para que te hagas, que puedas responderlas, las puedes hacer ahora mismo, puedes poner pausa cuando termine la pregunta y tomarte un tiempo con el Señor, o después al final poder ir profundamente. Pero la primera pregunta que te queremos hacer es, ¿qué desierto estás atravesando ahora? ¿Estás en un desierto? ¿Estás identificando el desierto? ¿Podés identificar el desierto o estás caminando las consecuencias de tu pecado, ¿no? Esto es, de nuevo, para vos. No lo tenés que compartir con nadie, pensalo. Si estás en un desierto, ya escuchaste todas las cosas que hemos estado compartiendo y principalmente presencia del Señor y palabra de Dios no van a faltar porque esa es parte de su promesa. La segunda pregunta que tenemos para hacerte, ¿cuál es, Cari? ¿Qué palabra de Dios necesitas escuchar en medio de tu vacío, en medio de tu desierto? ¿Qué palabra? O si necesitas realmente estás enceguecido, enceguecida y no puedes ver al Señor en medio del desierto, qué es lo que estás necesitando en este tiempo de desierto? Y para aquellos que identifican que están en un desierto, como dijo Cari hace unos minutos, no importa si estás entre el 1 al 7 o en otros más o en todos a la vez, podés creer, podés entender y abrazar en tu corazón que este desierto no es un abandono. Que Dios no te abandonó. Dios no te dejó a la deriva, sino que Dios no es que te puso en penitencia. No es que está en penitencia y castigado ahí al rincón. No es un lugar de abandono, sino es un tiempo de preparación para lo que viene. Quiero hablarte con fe, con ánimo y con esperanza. Y yo agregaría una pequeña cosita. Si acabas de pasar por un desierto, identificaste que pasaste por un desierto, tómate un tiempo con el Señor y pregúntale, Señor, ayúdame a identificar cómo en el desierto hubo provisión, cuál fue el propósito del desierto, qué es lo que querías hacer. Sí. ¿Para qué? Para que eso aprendido, esas lecciones del desierto te acompañen para lo próximo que venga el Señor, porque seguramente no va a ser el único desierto que todos pasemos. Bueno, muy bueno. Bien, gente, estamos terminando ya nuestro segundo y último episodio de esta miniserie de Lecciones en el Desierto. Así que, Cari, despedite, por favor. Bueno, muchas gracias entonces por escucharnos y nos sintonizamos en la próxima. Gracias. Así es, en la próxima nos vemos. Podés ir a www.deesosetrata.com. Así nos vemos la próxima. Así que y nos vamos a ver la próxima porque si Dios quiere vamos a estar grabando videos. Gracias por estar con nosotros conectados. Gracias por compartir este tiempo en De Eso Se Trata. Gracias por acompañarnos en De Eso Se Trata. Si algo de lo que hablamos te hizo pensar, compartilo. Puede ser una forma de bendecir a alguien más. La fe no es teoría, es vida. Y de eso se trata. Nos encontramos en el próximo episodio.